uno se va ahí se acostumbrando, entonces hay que cambiar un poco, hay que modificar. Mario, siempre es saludable conversar con usted. Mire, el plan Fénix yo no sé si es un plan, si fue un nombre, si fue una estrategia, si son una cantidad de hechos sucesivos que se van dando de acuerdo a lo que va sucediendo. O sea, va sucediendo algo reaccionando así. Pero yo no veo, y le pregunto al entendido, yo simplemente soy un espectador desde las tribunas, en que lo que ve es una buena intención, con más firmeza que antes, eso sí, con un mayor respaldo que antes, eso también, pero sin una estrategia definida. ¿Estoy leyendo correctamente o usted me puede complementar, corregir o aumentar? Muy buenos días para todos los televidentes y radio escucha este prestigioso medio de comunicación y 99. Yo creo que la lectura es la correcta. No existen unas políticas claras con relación al tema de la inseguridad y ahí pues el gobierno está comenzando a trastabillar. Si bien es cierto, hay que manifestarlo también, el éxito primero en la decisión del presidente de la República de asumir este reto. Y segundo, pues el empleo de las diferentes instituciones, especialmente Fuerzas Armadas y Policía Nacional, en tratar de reducir los niveles de violencia e inseguridad. Éxito también importante. Sin embargo, no existe, a mi criterio, un plan de seguridad integral. ¿Y por qué digo que no existe un plan de seguridad integral nacional? Porque no solo un plan de seguridad para combatir directamente el, este conflicto armado interno implica un solo plan. Son varias fases en el cual se van acoplando varios planes de las diferentes instituciones, de los ministerios, en otras palabras, son los planes de los otros elementos del poder nacional que tienen que estar incorporados dentro de esta planificación. Eso no lo veo. Solo veo la parte militar, pero no veo los otros componentes que tienen necesariamente que estar representados. Hay una cosa importante. No estamos viendo, no estamos viendo las estrategias delictivas asimétricas del crimen organizado. ¿Y qué quiero decir con esto? Que las organizaciones delictivas entraron en una etapa de clandestinidad y retrocedieron un poco. ¿Por qué? Porque necesitaban analizar el escenario que les estaba presentando el gobierno y la fuerza pública. Un Les repliegue estaban estratégico. Claro, les estaban golpeando y fuerte. Les habían capturado cabecillas, les habían golpeado la economía ilegal que tienen ellos. En definitiva, se habían metido a los santuarios, que eran los espacios donde existía una gobernanza criminal por estas organizaciones. En definitiva, lo que ellos hicieron es irse para atrás, replegarse, una etapa de células clandestinas, hasta poder ver de mejor manera cómo se mueve el adversario. Una vez que tuvieron definidos, dijeron, ok, ahora sí, vamos nosotros a realizar nuestras acciones. Lo que yo he venido diciendo y que conversamos con ustedes. La represalia, el crimen organizado o el famoso coletazo, que no estábamos viendo. Estábamos siempre con una visión triunfalista, pero nunca pensamos en que esto que lo vine advirtiendo se iba a materializar. Y ahora estamos viendo. Fíjense, aquí tengo algunos de los datos de lo que ha pasado en nuestro país, solo en este fin de semana, estas 2 semanas. Eh, en Guayaquil, en el Guasmo, 10 muertos, 8 muertos en Puerto López, en Ayampe, Santa Elena también 5 muertos. Sí, un sinnúmero de personas que han ido falleciendo. De acuerdo a lo que las estadísticas, cerca de 200 personas han Mario, y fallecido en esta temporada. lo detengo ahí porque a mí me salta una inquietud geográfica. La mayoría de este tipo de situaciones violentas se suceden en el perfil costanero del Ecuador. ¿Tiene alguna explicación más allá de la geográfica? Sí, porque ahí en el perfil costanero del Ecuador están las principales plataformas de exportación de cocaína de la cuenca del Pacífico. Están los 4 puertos por donde salen toda la cocaína hacia
el resto del mundo. Entonces, ahí están cerca de los puertos, que son las plataformas internacionales, están ubicados lo que se consideran los centros de acopio. Y por allá, en cada centro de acopio, están ubicados también alrededor o dentro del mismo los santuarios. Entonces, toda esta infraestructura, pues, es sumamente grave, porque en el país hay cerca de 187 santuarios. Entonces, ahí hay una conflictividad tremenda. Lo que pasa también, y no estamos viendo, es lo siguiente, que a raíz de que la fuerza pública actuó directamente sobre estos santuarios, ingresó a Bastión Popular, a la Huachuraca, al Guasmo, ingresaron allá a hacer requisas, a hacer detecciones, pero no se quedaron, salieron. Y de pronto otras organizaciones aprovecharon ese desconcierto y comenzaron a tratar de posicionarse en esos territorios que pertenecían a una organización anterior. Esta organización anterior, que estaba en una etapa de clandestinidad, nuevamente regresa a retomar ese control. Por lo tanto, todas estas personas que estuvieron tratando de consolidarse en ese espacio van a ser ajusticiadas. Y creo que es parte de lo que estamos viendo y observando al momento. Mario, yo te dijiste antes de darle paso a mi compañero Daniel Solórzano, todavía no tenemos el control de las cárceles. ¿Es tan difícil esto? Bueno, hay un control, diría yo, relativo, porque Pero la Mario, última, perdón, lo detengo. El control es control total. La relatividad del control no es control. correcto, correcto. Sí, el control tiene que ser total en toda la magnitud de la palabra, porque el momento que aparece un incidente carcelario en el cual, pues, vemos que comienzan a utilizar armas, comienzan a utilizar medios de comunicación, celulares para transmitir en vivo desde adentro, quiere decir que, pues, no hay control al interior, y eso repercute en esta definición de que todos los centros carcelarios están ya bajo un control de Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que por ese lado tienen necesariamente las Fuerzas Armadas que realizar nuevos requisamientos y mantener un control en el estricto sentido de la palabra, pues más riguroso al interior de estos centros carcelarios. Daniel, por favor. Gracias. Mario, ¿qué tal? Qué gusto poder conversar Bueno, con Daniel, usted. ¿cómo estamos? Qué Bien, gusto. gracias, Mario. Quiero que me explique, usted habla de un coletazo. ¿Lo que vivimos es un coletazo o no es el coletazo, sino la reacción propia de los grupos delincuenciales que están tratando de hacer pulso con las Fuerzas Armadas? A eso me refiero. O sea, al referirme a un coletazo, es el momento que este impulso que tiene el crimen organizado de retomar sus antiguas posiciones, pues se vaya dando. O retaliaciones del crimen organizado con el propósito de recuperar sus espacios y también sus actividades delictivas que estaban siendo replegadas con toda su estructura. A eso me refiero yo con el famoso coletazo, que yo lo llamo así. Lo otro, yo quiero entender que hay inteligencia en el sistema militar ecuatoriano y en la Policía Nacional, pero lo que ocurrió en las cárceles daría la impresión de que falló eso, o no hay, o simplemente se creyeron triunfalistas y aquí no va a pasar nada. ¿Cómo entender lo de la cárcel regional de Guayaquil? Yo creo que ahí el sistema de inteligencia penitenciario, pues, fue deficiente. Y eso, recordemos que quien lo controla, quien lo administra directamente, es el sistema de inteligencia nacional. Okay. Entonces, ahí hay deficiencias por parte de la estructura nacional que no orienta adecuadamente los medios de inteligencia para poder estar un paso adelante de estas acciones delictivas que se van a ir presentando. Ok, y lo que ocurrió en Guayaquil y en Manabí, ¿son hechos aislados o forma parte también de un decir, bueno, parece que no hay militares nuevamente en las calles, vamos a tomar a venganza de, de los pendientes o vamos a dar cuentas? Yo creo que están comenzando a realizarse ajustes de cuentas. ¿Por qué digo esto? Porque son zonas que tienen un control delictivo, son santuarios
y lamentablemente luego de que Fuerzas Armadas y Policía Nacional ingresaron a esas zonas, pues la gente se retiró de esos espacios territoriales conquistados y de pronto otras bandas u otras organizaciones comenzaron a actuar en los mismos, porque recuerden que los santuarios son lugares de la comercialización del microtráfico. Por lo Ok. tanto, perder esos espacios significa pues importantes, yo diría, acciones por parte de los grupos o de las bandas. Van a retomarlo inmediatamente. Eh, Eso es lo que está pasando en el país al momento, ¿no? Por Mario, otro, ese es un lado. El otro lado, yo creo que también puede tener un efecto las declaraciones de Mayra Salazar en el tema del caso Purga, ok. porque me parecen a mí que estas pueden ser coincidencias, pero como hay implicaciones en esas declaraciones que afectan actores delictivos, políticos, judiciales y un sinnúmero de actores más, entonces también se sienten afectados y este tipo de violencia, pues, se puede considerar como distractor. Tomando en consideración lo siguiente, que el 9 el 9 de enero comienza el caso Astasis. ¿Cuál fue la respuesta? Incremento de acciones de terrorismo urbano en todo el país. Entonces, puede ser también este tipo de acciones con el propósito de crear distractores del verdadero proceso que se está abriendo y que está develando un sinnúmero de implicaciones gubernamentales. Mario, ¿hay cómo cifrar o dimensionar el microtráfico en el país? ¿Cuánta gente realmente está inmiscuida en este delito? El microtráfico de drogas. No hay estadísticas concretas sobre este tema, podría mencionarlo, pero creo que el microtráfico es uno de los elementos de la cadena de valor del crimen organizado importantes porque aporta significativamente. Eso solo con relación al tema de cocaína. Sí. Recordemos que hay otras sustancias que están comenzando ya a entrar a Ecuador, fentanilio y otras que son mucho más graves que el fentanilio, que ya están comenzando a ingresar y a posicionarse en el mercado nacional. Si ustedes van para el sector del Guasmo, de la isla Trinitaria, van a ver en ciertas esquinas a personas exactamente como en Filadelfia, en otras partes de Carolina del Sur, donde el Sí. fentanilio ha comenzado a causar ya una metástasis, yo diría así, en la estructura de las personas y tenemos ya verdaderos zombies pues en las aceras de nuestras ciudades, ¿no? Es lamentable, pero es una realidad. Pero el Ecuador también camina hacia allá. Pero hay una cosa que me parece interesante aprovechando de la entrevista de ustedes. Claro. Los últimos datos de México con relación a la conformación de estos ejércitos, de este reclutamiento de fuerzas militares de diferentes países, fuerzas militares élite, para integrarlos directamente hacia los grupos de narcotráfico, pues me parece que es sumamente importante ese dato. ¿Por qué? Porque ¿quiénes están haciendo eso? El cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la familia michoacana, el cartel de los Zetas. Están reclutando ex soldados colombianos con experticias en lucha de guerrillas, francotiradores, explosivistas y un sinnúmero de cosas más. Pero, ¿por qué hago referencia a esto? Porque ¿quiénes son los carteles que operan en territorio ecuatoriano? Cartel de Sinaloa y cartel Jalisco Nueva Generación. Por lo tanto, si esto sale como ellos piensan en México, pues no duden que ese tipo de estrategia va a venir a parar al Ecuador. Es decir, que comenzarán a contratar paramilitares en la Están ya Patagonia. contratando Ah, ya gran ah. cantidad de personal. ¿En el país? ¿En Ecuador? México. No, No, en por Colombia. eso digo, Estoy haciendo referencia. Hay que tomar precauciones, ok, porque en Colombia están saliendo ya cantidad de ex soldados sí. a conformar estos ejércitos en México. De hecho, ex soldados colombianos asesinaron a un presidente en Haití.
Correcto, asesinaron a un correcto. presidente en Mercenarios Haití. colombianos, O sí, sea, son señor. mercenarios, se vuelven mercenarios. Fueron mercenarios. Muy bien. Mario, le agradezco mucho y le agradecemos mucho su Gracias a opinión ustedes. en todo lo que tiene que ver con el tema este de la guerra interna. ¿Es una guerra interna, Mario? ¿Usted lo califica así o lo considera otro tipo de calificativo, solo para terminar? Yo lo considero que es una guerra interna porque hay diferentes actores generadores de violencia que están al momento pues tratando de desestabilizar al Estado mediante acciones de terrorismo urbano. Entonces hay una guerra interna declarada y creo que el presidente hizo bien en manifestarlo de esta manera. Muy bien, gracias Mario, que tenga buen día. Un buen día también. 8:33 de la mañana, Daniel, abrimos el espacio de las menciones publicitarias. Usted está bien. Solo yo. Okay. Atención, padres y niños aventureros. Safari Bike es el nuevo parque gratuito de bicicleta del Malecón 2000, diseñado con rampas de baja dificultad, especialmente para niños de 3 a 12 años. Puedes ir con tu bicicleta. Usted, Daniel, tiene que llevar su bicicleta. Los demás que tienen un peso regular, alquilar una y tu equipo de protección tan solo a $3 la hora. Practique y diviértete de manera segura en Safari Bike del Malecón 2000, arriba de Safari Extreme, donde está Lord Maquilón y Monsieur Palomeque, ambos amigos de Daniel y padrino de usted también, ¿no? De Diego Jordán. ¿Sabe qué? Déjeme invitarle a almorzar a la Central, comida deliciosa en la calle Luz Urraga y Panamá. Ahí nos vamos a ver hoy día. Vamos a ir a almorzar a la Central. Hoy día light, una ensaladita de peras con prosciutto y una sopita, nada más. Hoy día vamos a estar light después de toda esta gastronomía que nos pegamos el fin de semana en Sultana de los Cuatro Ríos. No, ¿cómo es? Santana de los Cuatro Ríos de Cuenca. Muchas gracias por estar con alguien que sabe al lado de la cabeza. La Sultana de los Andes es Loja. Ese es Se Loja. me estaba trastocando.